Considero que en estos tiempos, donde toda la información difundida por Internet puede ser falsa, es necesario analizar y comprender si lo que estamos leyendo es cierto y poder difundir esta información si sea correcta, para que más personas puedan informarse debidamente. Gracias a esto, puede transformar textos extensos en un texto multimodal, y de esta manera lograr que dicha información pueda ser escuchada por todos mis contactos. Además, buscar fuentes confiables y la publicación de mi texto multimodal me permitió ser un ciudadano crítico, porque al ver la vasta diferencia entre los textos que leía con anterioridad y los que tuve que leer para realizar mi texto multimodal, me motivaron ya que considero que esta información puede ser compartida por mis compañeros. Finalmente, el trabajo de mis compañeros que más me gustó fue el de mi compañera Ime, ya que tiene las características ideales de un texto multimodal y que al transmitir la información mediante un video puede llegar a una mayor cantidad de personas. Si bien es cierto, antes ya sabía de la existencia del programa Aprende en Casa, lo que no sabía era cuántos estudiantes se beneficiaron con este, tampoco cuánta repercusión tuvo dentro de la población rural, tampoco tenía idea sobre las 2 resoluciones ministeriales que emitió el gobierno para el traslado estudiantil, y en todo este proceso aprendí en base a mi subtema, luego de buscar información en diversas páginas web, y luego de para aparecer esa información, plasmarlo todo en un organizador visual, en un texto y posteriormente en un texto multimodal. La búsqueda de fuentes confiables me ayudó a enriquecerme de información cierta, de información veraz, para plasmarlo todo en un texto multimodal y posteriormente publicarlo en mis redes sociales para que muchas personas, muchos usuarios reciban esa verdadera información, ya que lamentablemente las redes sociales están llenas de información que muchas veces no es cierta. El texto que más me ayudó a entender fue el de mi compañera Aimee Mariños. Ella nos habla acerca de los docentes, que también cumplen un rol muy importante en la educación. Nos habla sobre que los docentes durante la pandemia y las clases virtuales han contraído ciertos trastornos o enfermedades, llámese el síndrome de Burnout, el síndrome de Hikikomori y el mismo estrés también. Los dos problemas o las dos cosas que podía aprender de mi subtema y que no sabía es que los jóvenes, luego de salir de la pandemia, aún presentan problemas y que uno de los más fuertes es el estrés. El primero, varios problemas, o sea, lo podemos iniciar en noticias. Muchos han salido con mayor violencia. Creo que se han reportado muchos casos de bullying y tras la pandemia, entonces, ¿qué está pasando? Y el estrés, pues, es cuestión de preguntarse. Simplemente la verdad es que muchos jóvenes aún presentan esos problemas, pero no lo dicen y deberían hacerlo. Para la segunda pregunta, yo creo que sí me puedo considerar un ciudadano crítico, ya que el texto multimodal que yo publiqué en Instagram ha sido para informar, dar a conocer este problema con el uso de fuentes confiables, el cual yo lo publiqué, yo coloqué en la descripción y así las personas que lo vean puedan difundir y hacer conocer a varias personas sin que estén mal informadas. Para la última pregunta, yo creo que el trabajo de mi compañero Miguel ha sido con el que más he aprendido sobre su subtema, ya que él en el primero nos muestra un caso del cual dice el señor Raimunda que sube todos los días con sus hijos a la punta del cerro para que lleven sus clases virtuales. Y en lo siguiente muestra un par de fuentes y imágenes que van acorde a su tema y que están bien ubicadas, al igual que las soluciones que están muy bien hechas. Así que me pareció un muy buen trabajo. Felicidades. Al inicio no sabía que era síndrome de Burnout. Ahora puedo decir que el síndrome de Burnout, o también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome del estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia existente entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Como también no sabía lo cuán necesario era la búsqueda de información confiable, ya que en el Internet o en las redes sociales se encuentra diferente información que puede ser válida o como también no puede ser válida. La búsqueda de información confiable, como también el realizar mi texto multimodal, me permitió ser un ciudadano crítico, ya que pude aprender lo cual importante es el bienestar de los docentes para que puedan impartir de manera adecuada la enseñanza a los estudiantes, como también la capacitación adecuada para los docentes respecto a las nuevas tecnologías.
El texto multimodal de mis compañeros que más me permitió aprender acerca de su subtema es el de mi compañero Max Córdoba, en el cual explica las medidas que tomó el gobierno para asegurar la continuidad de las clases virtuales durante la pandemia. Acerca de mi subtema, en un inicio no sabía lo grave que era la situación en la pandemia para los jóvenes de escasos recursos. Por ejemplo, no sabía sobre el estudio de la PUCP en el 2020 que indicaba que quienes escaseaban de recursos sufrieron más en su salud mental que quienes no. O, por ejemplo, tampoco sabía sobre la encuesta nacional de hogares en el 2020, que indicaba que más de 400.000 estudiantes se habían retirado ese año. Por otro lado, la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de mi texto multimodal me ayudaron a ser una ciudadana crítica porque, para empezar, me abrieron a más información, lo cual es necesario para un análisis crítico. Además, mientras creaba mi texto, pude ir formando mi opinión y soluciones al problema. Por último, al haberlo publicado, pude interactuar con las personas y compartir diferentes opiniones con ellas respecto al tema. Por último, el texto multimodal de mis compañeros que más me ayudó, más me hizo aprender respecto a mi subtema fue el de mi compañera Aimé Mariños, ya que este texto multimodal me hizo ver la perspectiva de los docentes, quienes también juegan un rol muy importante en la educación virtual. Por ejemplo, con eso aprendí de que a causa del aislamiento ellos temían infectarse, y también aprendí sobre el síndrome de Burnout, que consiste en inacción personal, pérdida de personalidad, debilidad emocional y también que causa estrés crónico. Aprendí que nosotros, estando en una ciudad con más facilidad de tener acceso a una televisión o acceso a un internet, nos quejamos que no podemos estudiar. En cambio, hay personas que están en zonas muy alejadas, que no tienen esos recursos. Así incluso antes de la pandemia, habían casos de que los niños tenían que caminar muchos kilómetros para poder llevar a cabo sus clases. Y estando en pandemia, era obvio de que no podían hacer eso, ya que no podían salir de sus casas. Eso trajo una consecuencia, que su nivel de aprendizaje no surgió y se vieron perjudicados en ello. Y en segundo lugar, aprendí que no solo contando con internet y lo básico que es una tele o acceso a luz siquiera, uno como estudiante no puede decir que puede llegar a aprender lo suficiente o comprender muy bien las clases, ya que tiene mucho que ver el entorno en que te encuentras, y en forma con los profesores se explican a través de una pantalla no es igual como si fuera en presencial. Ya que todos no tenemos el mismo proceso de aprendizaje, debido a eso nuestros promedios bajaron y a la vez nuestro coeficiente mental también, y hubo una perjudicación en eso. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿cómo me ayuda a ser un ciudadano crítico? Pues las fuentes confiables, ya que previamente tuve que hacer una investigación para hacer todo este trabajo. Pude conocer a través de otras fuentes cómo es a mi alrededor, cómo afectaba el desempeño de los estudiantes, y a la hora de publicar mi trabajo me di cuenta de que mucha gente piensa similar y tiene diferentes puntos de vista. Me dio mucha alegría saber y poder interactuar con ellos, para conocer sus puntos de vista, para cambiar ideas, para saber cuál puede ser una solución, ya que en una parte del trabajo brindamos una solución para ello. Y pues me ayudó muchísimo al poder interactuar con ellos. Bueno, con la otra pregunta de qué trabajo me ayudó a comprender más de mis compañeros, pues el trabajo que me pareció que me ayudó y me enseñó más fue el de Adrián Huanca, ya que tiene una idea de los estudiantes presentan altos niveles de estrés en el retorno a clases. De una nueva forma de estudio, tiene las recuperaciones de la teoría de aislamiento, ya que muchos estudiantes no se comunicaban con otros compañeros, no tuvieron esa facilidad de interactuar con otras personas, se vuelven más aislados y les ocurre de que tienen una dificultad más en trabajar en grupo.
Y como otro punto es que los estudiantes presentan un bajo rendimiento académico, y eso es muy cierto, ya que la enseñanza no es igual tanto presencial como virtual, ya que tienen los recursos, y ya que no todos tenemos los mismos recursos. No todos tenemos los recursos necesarios que se requieren para un buen aprendizaje, ni en el entorno, como es el caso de mi investigación. Entonces, eso me ayudó a complementar lo que hice en mi investigación y me ayudó a crecer mucho más, me ayudó a entender mucho más.